¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Día domingo. Vamos a comenzar haciéndonos una pregunta. ¿Convertidos? Dentro de la iglesia empieza a haber un vocabulario que cuando recién llegamos entendemos re poco. Muchas cosas que no las entendemos. Y una de esas es convertidos. Y uno piensa que es convertido. Oh, usted se convirtió. No, uno dice sí, pero no sabe exactamente qué significa. Entonces, los convertidos hoy día, ¿serán esos que han creído en Jesús, serán realmente convertidos al Evangelio, convertidos a Dios? Es algo que nosotros siempre debemos estar teniendo presente. Porque no porque una persona se le invite a pasar y haga una oración, es convertida. Inició un camino, pero en el transcurso del tiempo él va a probar por su propia vida si recibió realmente al Señor Jesús o no. Y eso tenemos que nosotros verificarlo. Entonces, ahora esta conversión, convertirse, demuestra inmediatamente una ruptura con el mundo. El espíritu en el hombre nuevo, en la mujer nueva, hace ver al mundo raro, distinto, no aceptable. Es así, sucede eso. Muchas veces la gente cree que se convirtió porque tuvo sentimientos lindos, porque la palabra le llegó, pero ¿a dónde llegó la palabra? ¿Qué le provocó la palabra? ¿Fue el mensaje? ¿Fue la ilustración que usó el pastor? ¿Fue el testimonio? ¿Fue el pasaje de la Biblia? ¿Qué es lo que le afectó? Algunos pensamientos evangélicos llegan al corazón de la persona, o mejor dicho, a la mente, y los adquieren y empiezan a pensar de acuerdo a esos pensamientos evangélicos, pero no son convertidos. Y es algo que tenemos que tener cuidado. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros cuando vamos a las diferentes poblaciones de acá cerca, incluso cuando predicamos, es sembrar. Sembrar. El resto es de Dios. Nosotros tenemos que llevar la semilla a los diferentes lugares, a los diferentes corazones, sea quien sea. Lo importante es que las personas escuchen, puedan oír y puedan oír claramente, puedan entender lo que dice el mensaje. Y además, como nosotros adornamos con canciones, ¿verdad?, de niños, de adultos, que también puedan entender las canciones que estamos cantando. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el propósito? Todo tiene que ser con claridad, nada oscuro, nada extraño. Entonces, debemos tener cuidado con eso de los convertidos, porque alguna vez podemos permitir, y no podemos hacerlo nosotros, dejarnos influir por el sentimiento, las emociones, lo sensacional, por obtener resultados. Cuando vamos fuera nosotros, ¿cuánto han sido los resultados? Numéricamente son pobres, hermano. Los resultados son pobres. Si los vamos y nos comparamos con otras iglesias, son pobres. Pero dígame usted, ¿cuántas personas se escucharon? Ese es el éxito, que muchas personas oigan el Evangelio. Que muchos oigan. Es por eso que en donde andamos, ¿cierto?, en esta pandemia, nosotros ofrecemos, y muchos hermanos dicen, oye, no, tenemos un programa en YouTube y usted puede oírlo y tal es la reseña para entrar. ¿Por qué? Porque nos interesa que escuchen, que oigan. Porque al primer lugar que llegan las palabras es al cerebro. Ahí está lo intelectual. Ahí tenemos que apuntar nosotros. Entonces, ponemos sentimiento, ponemos emoción, ponemos algo sensacional y obtenemos resultados, sí lo podemos lograr, hermano. Sí. Pero no se van a convertir. Van a pasar un rato emocional lindo, pero ¿cuántos se van a convertir? Entonces, nosotros sembramos y dejamos que el Espíritu Santo haga el resto. Va a despertar en esas personas, hacer brotar esa semilla. Recuerden que Jesús mencionó 4 tipos de terreno.
¿Usted cree que siempre tiran en el terreno bueno la semilla? No. Pero tenemos que tener esa idea clara. Nosotros debemos sembrar, el resto lo hace el Señor. No podemos estarle diciendo, ¿quiere orar? ¿Quiere decir esto? ¿Quiere decir lo otro? No. No. Hay muchas personas que pasan adelante y lo único que hacen es llorar, nunca dicen nada. Y son cristianos fieles y verdaderos. Entonces muchas veces nos fijamos en cosas que no corresponden. Entonces, toda conversión genuina, toda conversión real, que realmente esta persona aceptó a Jesús, creyó en Jesús, confió en Jesús, el Espíritu Santo entró en su corazón, esa persona va a lucir más adelante para la gloria de Dios. Dios lo va a mostrar, se va a mostrar por los frutos. ¿Se fija? Entonces, ¿qué debemos pensar nosotros? Nada. Si es de Dios, no es nuestro. Tenemos que tener ese cuidado. El obrero, el que predicó, va a tener gozo íntimo. Y va a decir, gracias Señor, gracias. Un alma más en el cielo. Pero hay un pensamiento que debiera estar en nosotros, según Lucas 17:10. Tomé un extracto. Lo que debíamos hacer, hicimos. No hicimos nada extraordinario. Lo que debíamos hacer, hicimos. Y la primera parte la dejé para el final y dice, siervos inútiles somos. Entonces muchas veces nosotros, porque corremos un par de sillas, porque llevamos esto, hacemos lo otro, somos, pero hermano, tenemos que hacer muchísimo, muchísimo más. Muchísimo. Lo que tenemos que hacer, sigamos el consejo del Señor Jesús. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Está claro, no? Eso es lo que encargó Jesús. A los apóstoles, no, a todos los que estaban ahí, a la iglesia, a todos. ¿Entendían bien? No. Con el tiempo fueron entendiendo. Los judíos pensaban que la iglesia era judía, pero con el tiempo, cierto, Dios va mostrando que la salvación también era para los gentiles. Con asombro Pedro descubre eso. Imagínense, como 17 años después de la ida de Jesús, descubren que la iglesia también es para los gentiles. Pero ya sabemos todo, tenemos la Biblia escrita. Ellos no la tenían. Y se empieza a componer, cierto, la Biblia. Ahora, ¿por qué tenemos confianza en el mandato de Jesús? Porque Él nos dice, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Cuál es la primera tarea? Salir a buscar. No si aquí estar aquí sentadito, abrigadito en invierno, ¿verdad? Después nos tomamos un cafecito, una cosa así. ¡Uy, qué vida más linda la nuestra! Nosotros tenemos que salir a buscar. Es por eso el esfuerzo, hermano, de mejorar en la música, de mejorar en el sonido, de mejorar en todo, nosotros en las presentaciones que hacemos fuera, porque vamos a las diferentes poblaciones, vamos a ellos. Y también invitamos, pero vamos a ellos, porque dice, por tanto, id. Y no solamente aquí en Puente Alto, sino a todas las naciones, a todo el mundo. Por tanto, id. Entonces tenemos que llegar todos. ¿Qué tenemos que hacer? Discípulos. No personas que se vayan a congraciarse con nosotros. Tenemos que hacer discípulos de Jesús, que aprendan de Jesús. ¿Qué le vamos a enseñar? De la Biblia, la vida de Jesús. El Antiguo Testamento para que vea las bases de lo que se dice en el Nuevo Testamento y comprenda aún más los planes de Dios. Discípulos de Jesús. ¿Qué más? Que tenemos que ir a todo el planeta. Que tenemos que bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es algo que siempre se debe hacer. Enseñándolos ¿qué cosa? Que practiquen lo que Jesús nos enseñó. Recuerde, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo lo que nos dijo Jesús, tenemos que enseñarlo. Todo lo que dijo Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Ahí habla una serie de cosas Jesús. Enseñémoslo a las diferentes personas. Las parábolas que enseñó Jesús.
Las 13 parábolas que aparecen en Mateo. Enseñarlas a las personas. Los milagros que hizo Jesús. Los dichos preciosos que dijo Jesús. Las predicciones. Las predicciones que hizo Jesús. Las lecciones respecto a la hipocresía. Él mostró a los hipócritas. Él nos decía, además, proclamen el Evangelio. Lo que le he dicho al oído, proclámenlo de las azoteas. Vayan, griten el Evangelio. Díganlo. Recuerde, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Vamos en ese poder. No en nuestros méritos, no en nuestro poder. No, es que ustedes como iglesia tienen recursos. No tenemos nada. El demonio tiene más recursos que lo que tenemos nosotros. ¿Me entienden? No porque Dios no nos quiera dar, sino esto es lo que nos ha dado Dios y debemos administrarlo con sabiduría. Pero no confiando en lo que tenemos, sino en el nombre de quién vamos, que es el nombre de Jesús. Por Él vamos a los diferentes barrios. La confianza que Él nos da, la oración. Cuando Él nos dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos enseña a orar, nos da una estructura de oración, nos da una idea de la oración. Entonces, hay tantas cosas que enseñar. ¿A quién? Al que aprende de Jesús, para ser los discípulos de Jesús. No discípulos de la Iglesia Bautista de Avenida Gabriela, sino discípulos de Jesús, que se congreguen en la Iglesia Bautista de Avenida Gabriela. Es otra cosa. Porque la iglesia fue creada para la comunión entre los santos. Entonces, la iglesia tiene la obligación de seguir lo que Jesús quiere que se siga, no nuestras ideas. Entonces, ¿qué es lo que es fundamental? Predicar la palabra de Dios en todo lugar. Entonces, pastor, ¿vamos a salir? No me pregunte eso. Vamos a salir. Pregúnteme a dónde vamos a salir. ¿Qué lugar vamos a evangelizar? ¿Cuál es el esfuerzo que vamos a hacer? ¿Qué trabajo le vamos a dar a los músicos para que lleguen con buena música? No, pero es que vea la empresa todo lo que gastan por vender sus productos. Y nosotros vamos apenas ahí con alguna cosita porque para Dios, no. De la mejor manera, bien presentado, bien hecha la música, muy bien cantada, bien predicada la palabra de Dios. Porque representamos al Dios vivo. Entreguemos la palabra de Dios y dejemos el resto a Él. Él va a ir con cada alma. Entonces, busquemos en todo lugar. Hagamos caso al Señor Jesús. Prediquemos, enseñemos, por ejemplo, que Dios ama a cada persona. Eso vamos a predicar, eso vamos a enseñar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, tan sencillo, tan conocido, pero tan olvidado. Tan olvidado. Entonces, si uno se toma el tiempo y comenta con la persona que no conoce a Jesús, porque de tal manera te ama Jesús, te ama Dios, que dio a su Hijo, para que tú creas en Él. Y si tú crees en Él, tienes vida eterna. Lo dice la palabra de Dios. ¿Qué vamos a enseñar? Que eres pecador. Pero ¿cómo? Si esto no es simpático, hermano, no se trata de simpatía, se trata de llevar la verdad con respeto. Señor, señora, niño, joven, tú eres a los ojos de Dios un pecador y estás muerto, espiritualmente estás muerto, según Efesios 2.1. Mira lo que dice Efesios 2.1. Estando muertos en vuestros delitos y pecados. Y la gente vaya comprobando. Mira, ahí dice que estás muerto en tus delitos y pecados. Eso tenemos que ir enseñando. ¿Qué más enseñamos? Que si tú no crees en Jesús, Dios no desaparece. Dios no va a desaparecer, el infierno no va a desaparecer, el cielo no desaparece, ni tus culpas desaparecen. Si tú no crees en Jesús, vas a la condenación. Y la condenación tiene una primera parada que es el infierno. Ahí vas a esperar el juicio final. El otro día hacía hincapié en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Qué es lo que hay según la Biblia? Después de la muerte, el juicio.
hay un juicio. A ti, a todas las personas hay un juicio. Bien, entonces, enseñemos que hay un solo camino, que es Jesús. Jesús. Jesús dijo, yo soy. No dijo el otro, es Pedro, no, yo soy. Pedro, Juan, van a ir a predicar lo que yo les he enseñado. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La persona puede preguntar entonces, ¿tengo que creer en Jesús? Sí, porque Él es el camino. Nadie conoce el camino sino Él. Entonces, ¿qué vamos a enseñar? Que Dios te ama, que estás muerto en tu delito y pecado, que si no crees en Cristo vas a la condenación, que Jesús es el camino. Usted dirá, bueno, a mí me han enseñado que si yo hiciera ciertas cosas, déjame decirte algo, nada de lo que tú hagas satisface a Dios, nada, nada, nada de lo que tú hagas. Aún nosotros como cristianos, cuando empezamos a hacer cosas, tenemos que tener el cuidado y la delicadeza que todo lo que hagamos, cualquier cosa que hagamos, debe ser para glorificar al Padre, no para que yo sea glorificado, no para que yo sea admirado. Oh, no, es Dios, Dios, a Él solamente el tributo, a nadie más. Entonces, hay un pasaje en el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías, en donde refleja un poco lo que yo les quiero decir. Hay muchos que piensan que tal vez haciendo un sacrificio, haciendo algo, podamos a lo mejor cambiar camino y hacer esto, lo otro. No. Mire, usted lo puede leer con más paciencia. En Isaías capítulo 1, por favor, estimada visita, y los hermanos lo pueden verificar. Isaías capítulo 1, versículo 10 al 20. Entonces, un resumen que es aquello. Les dice, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Le está hablando los judíos. ¿Para qué vienen a sacrificar vacas, bueyes aquí? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve? Lo que sigue, estoy hastiado. ¿De qué? De esos sacrificios. ¿Quién les pidió el sacrificio? ¿Quién le pide tanto sacrificio? No me traigas más vana ofrenda. Pueblo de Israel, no me traigas más vana ofrenda. Todas las fiestas que hacen ustedes, las fiestas religiosas, las lunas nuevas, las asambleas, cansado estoy de soportarlo. Lo dice Dios. Lo dice Dios. Cuando multipliquéis la oración, no oiré. Entonces, todas estas cosas lo podemos hacer. Lo podemos hacer, presentar sacrificio al Señor, hacer cosas físicas, pegarme porque pequé y me pego con un látigo pecador y me castigan y no sirve de nada. Créame, no sirve de nada. Lo único que considera el Señor para estar en paz con Él es el sacrificio de su Hijo. Si usted cree en Jesús, Dios se alegra y Jesús paga sus pecados. Tus pecados, sí, tus pecados. Yo ya pagué los míos con la muerte de Jesús. Tú puedes hacer lo mismo. Entonces, ¿qué dice Dios? Lávense, límpiense, quiten la iniquidad de lo que hacen, saquen lo injusto de lo que hacen, aprendan a hacer el bien, dejen de hacer lo malo, haya restitución. Cuando hace algo malo, restituye. Hagan justicia al huérfano y a la viuda. Al huérfano y a la viuda. Y después sigue diciendo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, vendrán a ser como blanca nieve. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, recibiréis algo de Dios. ¿Se da cuenta que Dios no quiere lo que usted puede hacer? Ya hizo Jesús lo que Dios quiere. Un sacrificio perfectamente santo, uno solo, por todos los pecadores. Pero tú tienes que apropiarte de ese sacrificio. Eso es lo que vamos a decir en las calles. Eso es lo que le decimos cuando conversamos con las personas. Ahí vamos. Eso es el mensaje de la iglesia al mundo. No es que cantamos lindo, no estas son nuestras doctrinas, nosotros no nos comparamos con eso, ni con eso, ni con esos.
No, ese no es el mensaje. Eso es división, eso es satánico. No es que yo quiera dejar nuestra doctrina, nuestra fe. No. Pero no estamos llamados nosotros a hacer división. Imagínense, David en el Salmo 51, el versículo 16 dice, porque no quiere sacrificios, que yo lo daría. No quiere holocausto. No quiere que David el rey, por su pecado, tome un cordero, ¿verdad?, y lo mate, derrame su sangre, lo queme, para satisfacer la ira de Dios por su pecado. Comprobó David que no es lo que quiere Dios. Entienda que el mensaje nuestro no es que podamos hacer algo. Nosotros somos mensajeros, pero tenemos que ser fieles al mensaje. Si somos fieles al mensaje, somos fieles a quien nos envía con el mensaje. Si nosotros cambiamos un poquito el mensaje, Dios se va a irar con nosotros. Tenemos que decir la verdad de lo que la Biblia dice, porque no quiere sacrificio. Esto lo escribió después que tomó una mujer casada, Betsabé, y mató a su esposo. No lo mató él directamente, sino con la espada de sus enemigos. Lo mandó a lo más álgido de la batalla para que lo mataran a él. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría, no quiere holocausto. Fíjese, note aquí, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. No puedo yo solo, estoy deshecho. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. No despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito. Esa palabra no la usamos mucho, pero la contrición es el pesar por haber ofendido a Dios. Al corazón contrito. Tengo pesar por haber ofendido a Dios. Me pesa. Tengo pena por haber ofendido a Dios. Eso es el corazón contrito. Así estaba David por haber ofendido a Dios. Haber tomado una mujer. Bueno, y de hecho después muere el hijo que tenía Betsabé. Un niño muerto por causa del pecado. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tenemos que llevar nosotros? Lo que la Biblia dice, no lo que nosotros creemos que debemos decir. Y si ha creído usted en el Evangelio, dígalo. Hay muchos, según el libro de los Hechos, usted lo puede examinar, que no decían los judíos, creí en Jesús, creí que es el Mesías. ¿Por qué? Porque tenían miedo a los demás judíos y porque tenían miedo que los echaran de las sinagogas. Miedo. Dígalo, confiéselo. Pónganos un mail y díganos, pastor o iglesia bautista, he recibido al Señor Jesús, tal y cual día, cuando ustedes estaban en lo que sea, he recibido al Señor Jesús. La gloria se la vamos a dar al Señor. No es para nosotros. Y ese es el mensaje, hermanos, que tenemos que llevar a todos lados. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Fíjese aquí que usted es importante. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué dice? Que si yo digo con mi boca que Jesús es el Señor, es el amo, y creo en mi corazón que realmente Dios lo levantó de los muertos, soy salvo. Sigue. Porque con el corazón se cree para justicia, para recibir la justicia de Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Soy salvo si lo confieso con mi boca. Por eso muchas veces, en cada reunión que predicamos, invitamos a recibir al Señor Jesús. Y después le preguntamos, ¿ha creído en el Señor Jesús? Sí. ¿De todo corazón? Sí. Suficiente para nosotros. El resto es un problema de Dios. Ahora, no es el simple reconocimiento que Él es Dios y es Señor del universo. Los demonios también saben lo mismo y le temen. ¿Se recuerda la historia del endemoniado gadareno? Que se vino a arrodillar delante de Jesús y le dijo, ¿viene a atormentarnos antes de tiempo? Reconocieron quién era, que era el Señor.
Entonces, es una convicción, es un conocimiento profundo y sin reservas. No es que tal vez, no, sin reservas, que Jesús es el Señor y que Él ejerce un señorío sobre mí. La cosa cambia, ¿no? Ya no es el sentimiento, es someterme a la voluntad de Dios. Eso es creer en Jesús. Eso es decir, es el amo, es el Señor. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, sí, me someto a su voluntad, sin reserva. Esto supone que me arrepentí, ¿verdad? Y puse mi confianza en el Señor Jesús. Someto mi voluntad a la voluntad de mi Señor. ¿Quién es mi Señor? Jesús. Siempre va a primar en mí la voluntad de Jesús. Siempre. Hace pocos días, como ustedes bien saben, sepultamos a un amigo. Ustedes lo conocieron. ¿Qué pedíamos? Que lo sanara Dios. ¿A qué llegamos? A reconocer que Dios tiene el poder y no luchamos más. Y simplemente dijimos, días antes que muriera, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y Él la hizo. Y sigue siendo tan santo, tan justo, tan perfecto como antes. Pero hay un beneficio para Juan. Él está con Dios. Así uno se somete al señorío de Dios y nos reclama a uno cómo Dios se lleva a un hombre y cómo este padre y cómo este hijo y cómo esta esposa. Amén. Sea hecha tu voluntad. Así nos vamos sometiendo al señorío de Dios. No es lo que nosotros queremos. Entonces, es una convicción profunda de que Jesús es mi Señor. Él manda, es mi Señor. No olvide que la resurrección es una prueba indubitable de que Dios aprobó el sacrificio de Jesús y con eso concluye su ministerio. ¿Sí? Él predica, muere, resucita, va al cielo y nos deja la tarea a nosotros. La tarea de ir y predicar sobre el Señor Jesús. Creer en la resurrección es creer en la palabra de Jesús y sus promesas. Es creer que el Padre aceptó el sacrificio de Jesús, lo aceptó. Recuerde que sin resurrección no hay salvación, no existe. Pero Él nos aseguró, resucitando de la tumba, nuestra salvación. Es por eso que vivimos tan confiados esperando la segunda venida del Señor Jesús. Y si morimos, vamos a estar con Él si Dios así lo quiere. Así es que la salvación es liberación, es rescate, es darte libertad, me da libertad. Entonces, ¿qué anunciamos en las calles nosotros? Libertad. Porque los hombres están cautivos a voluntad del demonio. La gente dice, no, yo soy libre, hago lo que quiero. No, nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que el Señor de este mundo es el demonio. Y Él tiene el mundo revolucionado, Él tiene el mundo, no podemos decir patas para arriba, sino lo tiene revuelto. Revuelto. Entonces, cuando nosotros vamos y predicamos a Jesús, vamos predicando libertad. Libérate. Ven a ser libre en el Señor Jesús. Libre para servirle a Él. Libre para declararme siervo del Señor Jesús. Con un propósito eterno. Con el demonio no tienes nada. Solamente perdición. ¿De qué me libra la salvación? De la perdición, de ser perdido en el infierno, en el lago de fuego. Me libra de la ira de Dios, de la ignorancia espiritual voluntaria. Hay muchos que dicen, no, la Biblia, y yo le he preguntado a alguno, ¿la ha leído? Bueno, sí, ¿la ha leído? El otro día conversaba con una persona, entrevistaba a una persona para un trabajo, a un
a un profesor y le dije, conversé y entré en el tema que a mí me interesa, que es la fe, que es la creencia, que son los principios, no religión. Y al poco andar me di cuenta, yo le dije, usted no lee la Biblia, si en realidad no la leo. Se nota la ignorancia respecto de las cosas de Dios. Se nota inmediatamente. Entonces, ¿por qué el demonio juega con las personas? Porque no tienen dónde aferrarse. No tienen claridad respecto de Cristo, respecto de la Virgen incluso. Es que la Virgen es así, es así. La Virgen es mi hermana y la voy a honrar como mi hermana. Y la voy a honrar porque Dios la escogió entre todas las mujeres, la escogió a ella para que Cristo naciera de ella. Yo le debo muchísimo respeto, pero no la voy a adorar. Solamente Dios es adorable. ¿Me entiende? Entonces, muchas veces nosotros vemos a las personas como son indulgentes consigo mismos. Eso es la indulgencia del pecado, de la malicia, de la envidia, de la deslealtad, de esa indulgencia para vivir. Si no importa que la semana pasada me haya emborrachado, esta semana es otra semana, vayamos, mintamos. Dios aborrece todo eso. Nos libra de las religiones falsas. Usted no tiene idea cuántas religiones falsas hay. Nosotros le invitamos a tener una relación personal con el Señor Jesús. Entonces, nos rescata en definitiva del castigo eterno. De ahí nos rescata. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Usted está en ese grupo, yo también estaba en ese grupo, a todo aquel que cree. No es para algunos, no es para algunos escogidos, a todo aquel que cree. En ese todo aquel está usted. ¿Qué quiere darle Dios? Salvación. Que no vaya a la condenación eterna. No, por favor. Que no vaya ahí. Entonces, este cree que aparece aquí en este pasaje, el que cree está en tiempo presente. ¿Y qué nos indica eso? Que esa promesa, que esa frase es para todos los tiempos. Siempre se lee en tiempo presente. No es que fue, no. No es que vaya a ser en el futuro, no, es presente. Si lo leo hoy día, es presente. A todo aquel que cree, si cree hoy día, hoy día. Si cree mañana, es mañana. Siempre va a ser presente. Acepte lo que Dios le quiere regalar. Usted dirá, es que no tengo fe. Bueno, pídele a Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjese, por gracia, por el favor de Dios, sois salvos por medio de la fe, que es un don de Dios. Acéptelo, acéptelo. Crea en el Señor Jesús y no le digo que su vida aquí va a cambiar. Yo sé que va a cambiar, pero no es lo importante. Lo importante es que usted, cuando muera, va al cielo. Si Cristo viene, usted se va con Cristo. Eso es lo importante. Que la vida aquí nos pueda jugar malas pasadas, puede ser. Que nos enfermamos, que envejecemos, todo igual que el resto. La promesa está en la vida siguiente, en la vida eterna. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.